¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí al reloj de Llegó tu hora. Nuestra invitada de esta noche dice que nunca en su vida ha conseguido algo ni por linda ni por simpática. Sin embargo, es una tremenda comunicadora. Es una mujer de armas tomar. No tiene pelos en la lengua. Y esto le ha costado más de algún conflicto en su carrera profesional y también en su vida privada. Esta noche, la abogada más importante de la televisión chilena llega al centro de este reloj para enfrentar las preguntas del panel. Carmen Gloria Arroyo, llegó tu hora. Carmen Gloria Arroyo. Rodrigo ve imágenes y escucha voces. Gemita estaba preparada y dispuesta para aceptarlo. Una mujer de armas tomar que no teme decir lo que piensa. Yo creo que Chilevisión nunca me ha potenciado ni me ha levantado, sino que ha sido el público a través del rating y la prensa externa, como lo hicieron con la Reinado de Viña la otra vez. Los abogados, después de que estamos en el tribunal y que somos lo suficientemente serios y responsables con nuestra pega, también somos chacoteros. Dime que tú vas a estar en la Benetton. Dime que sí, dime que no. Amada y temida. Un descaro lo que usted hace. La abogada que mejor conoce a los chilenos. Tratar de digerir lo que estoy escuchando porque me cuesta. No sea malagradecido. Lleva... ¿Qué dijo? La revancha de Carmen Gloria Arroyo. Así hablan las mujeres de estos nuevos tiempos. Carmen Gloria Arroyo. Llegó tu hora. ¡Carmen Gloria Arroyo! Gracias. En serio, qué gusto verte. ¡Mua! Qué rico que estés acá. Gracias. Bienvenida. Vamos a tener un buen programa y te vamos a conocer en tu intimidad, también conocer tu posición sobre temas que están ahí arriba de la palestra. Te invito a tomar asiento. Muchas gracias. Me dio un poquito de pudor la ¿Te presentación. dio nervio? Sí, porque digo tanta tontera a veces sin pensar y después digo, ya fue, ya, pues ya la dije. Asumamos. Oye, te quiero explicar, me imagino que has visto el programa, pero cómo funciona este reloj de los panelistas. Cada uno de ellos ha preparado una conversación contigo, ¿ya? Una pregunta, 3 minutos, pero somos súper estrictos. Igual que tú, cronómetro, ¿verdad? Igual que tú, 3 minutos, eso lo cumplimos para que planteen su pregunta, su contrapregunta. Pero no solo los panelistas que están aquí en el reloj de Llegó tu hora, también ustedes en sus casas. La idea es que participen, envíen sus preguntas para Carmen Gloria Arroyo a través de Twitter, también a través del Facebook, #gato Llegó tu hora TVN. Comencemos, Carmen Gloria. Comencemos, preparada, dispuesta. Tú vas escogiendo el número, así que vamos con el primer número. El primer número es un número que a mí me persigue, que me gusta, que tiene mucho sentido con todas mis cosas. Vamos. El 7. Número 7. Nicolás. Número 7, Nicolás Larraín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, estoy con poca voz, así que voy a tratar de sacarla bien para la pregunta. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Se ha discutido mucho sobre el tema de los piropos y el acoso callejero, donde hemos visto diversas opiniones y acciones concretas como los partes que se han sacado en Las Condes. Don Francisco dijo que sacarle un parte a alguien por decir, mijita, siga comiendo ensalada, era señal de que nos estábamos yendo para el otro lado. ¿Qué opinas tú de esto? Que hay mucha gente que opina lo mismo que él, muchísimos, y que tiene que ver con que aprecian la situación que se produce en el piropo desde su perspectiva y no de la perspectiva de la persona que recibe el piropo. El piropo, fíjate que ha sido materia de discusión a nivel internacional. En Chile estamos recién hablando de esto, pero en otros países ya ha sido regulado y tiene ciertos requisitos. Tiene que ser en un ambiente extraño al tuyo, desde un desconocido, y tiene que provocarte a ti una incomodidad. Si es un piropo que tú me dices a mí, nosotros tenemos una buena relación y a mí no me produce ninguna incomodidad, bueno, lo acepto y estamos entre nosotros. Pero es a mí la que me tiene que producir o no la incomodidad, no a ti. Entonces Sí, me pero parece súper injusto evaluarlo desde que él lo emite, desde que él lo dice. Sí, estás hablando como leyendo una ley. Te estoy preguntando a ti, ¿eso es lo que tú crees, tu opinión? Mira, yo creo que cuando hay situaciones que son, y aquí ya me salgo de la abogada, cuando hay situaciones que pueden vulnerar a alguien, que pueden afectar a alguien, la ley tiene que ser general, tiene que buscar
un bien común, no puede ser particular. No porque a mí no me molesta, yo tengo que imponer que eso se tiene que aguantar y que todos lo tienen que aguantar. Si molesta a una persona, merece ser regulado. Yo estoy de acuerdo, pero estamos delegando en la persona que recibe el piropo el poder total para llegar a un parte o algo así, ¿me entiendes? Porque no. yo entiendo lo que estás diciendo, pero sin embargo me parece interesante profundizar en lo delicado de que un vendedor de apio le diga a la señorita para que mantenga la silueta y ella estaría en su derecho a decir, no, parte a este señor. Es que no es así, pues no es tu derecho, no queda entregada la prerrogativa por lo que antojadiza de lo que tú dices. Te dije recién, generalmente cuando se regula, siempre que se regula, se exigen ciertos requisitos, que tiene que ser en un lugar público, tiene que ser por un desconocido, no es en un ambiente de confianza, no es de un amigo. Y la precisión de las palabras, en este caso, cuide la silueta, la ley tendría amparado ese tipo de... Está refiriéndose a tu físico. Cuide la silueta tiene un comentario solapado a tu físico. ¿Por qué yo tendría que aceptar que alguien que yo no conozco en un lugar que no es común a ambos se refiere a mi físico? Por lo tanto, diría que don Francisco y su comentario no al lugar. Está totalmente no al lugar, desubicado. Desde mi punto de vista. Sí. Tan elocuente la abogada que no, quiero saber que... Nada, 12 segundos. Dígame. ¿Hay algún piropo que a ti te haya molestado? ¿Que te hayan hecho alguna vez? Los ordinarios. ¿Así? ¿Como cuál? No voy a repetir ninguno de esos, pero los que son pasaditos de tono ordinario molestan. A las mujeres nos incomodan también las miradas que son impertinentes en situaciones de repente laborales o de reuniones de trabajo. Son muy intimidantes, incómodas y no tenemos por qué soportarlas. Muchas gracias. Vamos con el próximo número, Carmen Gloria. Próximo número, del 1 al 12. El 10. Vamos con el número 10. Carmen Gloria, buenas noches. Déjame presentarte, Pablo Maquena. Además, invitado especial esta noche, igual que yo, que estoy reemplazando a Gonzalo Ramírez. Aquí, de prestado. Bienvenido. Muchas gracias. Carmen Gloria, los abusos de menores están a la orden del día. Sí. En la iglesia, en los colegios, en el Sename. Y son horrorosos. Como horroroso es que te culpen de un abuso del que no eres culpable. Yo lo viví y lo vivieron una serie de políticos UDI que fueron acusados de participar de una red de pedofilia por Gemita Bueno. Tú fuiste la representante, la abogada de Gemita Bueno, una vez que ella dice todo es mentira. De ahí en adelante tú la representas. ¿Cómo viviste ese proceso? Y si nos puedes contar un poco, ¿quién estaba detrás de todo esto? Porque Gemita Bueno sola no inventó todo eso. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo siempre he tenido la misma postura. Me parece insólito e improbable que una chica que ha sido criada en hogares de menores sea capaz de armar todo esto. Lo viví con la misma desconfianza que lo vivíamos todos los chilenos. Muy a la defensiva, investigando, confirmando y reconfirmando cada uno de los pasos que daba la investigación. Y fue un proceso bien, para mí, difícil y arduo. Además, sin conocimiento sumario, ir descartando y ir... Yo sintiéndome segura que de verdad esta retractación era cierta y que de verdad todas las acusaciones que se habían hecho eran infundadas. Hoy tengo la certeza absoluta de que así fue, pero no tengo ninguna postura pública respecto a quiénes son los que están o quiénes son los que estuvieron detrás de esta situación. Y concuerdo contigo que es imposible que haya sido sola. Y de todo el tiempo que compartiste con ella, ¿no lograste vislumbrar quién estaba detrás de esto? No, porque el acceso a la información que ella tenía también era restringido y que me parece que por razones obvias. Entonces ella solo podía hablar de su círculo más cercano, no de quienes podían haber estado más allá de esta trama o de esta serie de cosas que se fueron sumando. En algún minuto dentro del proceso se habló también de una suma de tonteras, como que se fueron sumando distintas personas con distintos intereses particulares y que terminaron armando esta gran puesta en escena a nivel nacional que perjudicó a tantos hasta el día de hoy. Porque hay mucha gente que, a pesar de la certeza jurídica, sigue imputando y sigue creyendo que las personas que estuvieron en algún minuto procesadas o investigadas en la causa fueron culpables. Es más, se sigue hablando de abuso de menores. En toda la causa había un solo niño que tenía 17 años. No había abuso de menores. ¿Y cómo avanzamos? En el fondo nosotros queremos que sean procesados los verdaderamente culpables. Sí. Pero en un Estado de Derecho hay que proteger la inocencia. Así es. ¿Cómo avanzamos en paralelo
para que casos como este no sucedan? Siendo rigurosos con la investigación, no prejuiciando a tiempo. Tú trabajas de la Corporación de Asistencia Judicial. No, yo hice mi práctica en la Corporación de Asistencia Judicial y después como abogado de turno me tocaron las causas emblemáticas de... O sea, tú no elegiste Quinta esta causa, te llegó. Me llegó por turno. Que también fue especulación en su minuto, que decían que yo estaba puesta ahí por alguien. No, fue el azar. Tiempo, Pablo Maquena, muchas gracias. Vamos al próximo número, Carmen Gloria. El número 5. 5, número 5. Mi querido profesor. Mi querida Carmen Gloria, brillante alumna, y veo que prospera y estoy feliz que usted esté donde está. Su profesor, en cambio, marca el paso, pero de todas maneras se va a olvidar. Es verdad que muchos de los invitados han sido alumnos suyos. Él fue don mi Hugo. profesor de Filosofía del Derecho. Filosofía del Derecho. Sí. Pero aquí Y todos los panelistas se orgullosa reían de en el ser backstage y alumna. decían, pero Sí, ¿cómo ¿por qué otro se están alumno más de riendo? UCP? ¿Qué tiene de particular que haya sido? ¿Ah? Y de ética, también hacía ética, Exacto. sí, en la universidad. Vamos. Oye, no, ¿le iba bien a la Carmen Gloria? Sí, espléndida alumna. Sí, ¿qué nota te sacaste? Estoy con el orgulloso de haber profesor, sido ¿te su acuerdas? profesor. Sí, me acuerdo exactamente que me fue muy Nota, bien. nota. No, me fue muy bien. Ok, Tenía bueno. Vamos con la muy pregunta buena nota. del profesor Hugo Cepeda. Confiando precisamente en su gran calidad intelectual y sobre todo su formación profesional, yo quisiera saber algo, porque tengo mis dudas también, ¿no? Sobre el caso del sacerdote Óscar Muñoz, canciller del Arzobispado de Santiago, que ya ha sido formulado por si ha cometido delito de abuso de menores y estupro. Además, el cardenal Stati, hará cosa de 2 días, anunció que haría una reforma a los protocolos para tratar este tipo de abuso, porque actualmente se trata muchas veces, simplemente se hacía elegir. Si usted quiere, lo ve primero la iglesia y después la justicia civil, Wamba. Ahora lo haría exclusivamente la justicia civil, en opinión de Stati. Y dígame usted, de que no se han denunciado estos hechos, ¿constituiría un caso de encubrimiento de estos delitos? Yo creo lo primero que no puedo evitar decir que me parece vergonzoso que él esté tratando de tener alguna injerencia en la decisión de cómo se van a seguir adelante los procesos, después de todo lo que pasó con los casos que ya conocemos y que terminaron en el Vaticano. Creo que por dignidad debiera mantenerse al margen de este proceso. Y por supuesto que si yo conozco un delito, no lo divulgo, no lo denuncio a quien corresponde, tengo la calidad de encubridor. Y es algo técnico que yo creo que no amerita mayor explicación. No, mayor, pero puede presentarse un caso y que la iglesia no va a poder ceder. ¿Qué pasa con el secreto de confesión? Porque puede que un sacerdote, hay un proyecto de ley que estima que los sacerdotes deben revelar lo que sepan respecto de un abuso. Sí. Si el sacerdote lo conoció en secreto de confesión, le puede ir la vida, pero nunca lo va a decir. De acuerdo al Código Penal están relevados de poder No, es que declararlo ahora- eso. es que pero en ahora el lo van a caso de cambiar ellos eso. no fue secreto de confesión. No, sí, ellos estamos de recibieron acuerdo, sí, una estamos de acuerdo, denuncia no. propiamente Pero tal. ahora se va a relogar eso y va a quedar como cualquier secreto profesional. Exacto. Y eso precisamente no va a poder ir, porque el caso del secreto de confesión es un sacramento de la iglesia, no puede abandonarlo. Exactamente. Imagínense. Así que, ¿cómo al procederse en este caso tendrán que ir a la cárcel? Porque ellos no van a aceptar eso. Es que tienen que aceptarlo. Pero ¿cómo Creo- van a revelar el secreto de confesión? Es que, sí, yo creo que cuál es el valor más importante. Cuando hay un niño vulnerado, cuando hay otro ser humano vulnerado, cuando yo sé que se está cometiendo un crimen atroz contra alguien, ¿cómo voy a poner primero mi religión que un valor tan básico como la vida o protección o seguridad de otra persona? Hay 2000 y años de creo que historia. la ley no puede dejar excepciones ni en la religión Pero usted ni en tiene la que saber, creencia. Carmen Gloria, que ha habido mártires, San Juan de Pomuceno, Sí. muchos otros. Sí. Hasta al último harán casos, personas que por el secreto de la confesión han enfrentado incluso condenas de muerte. Mi querido profesor, con el respeto que me meritan No, los si años de usted haber estudiado sabe. con usted, la civilización y la historia avanza, la humanidad avanza. Pero y a a lo la doctrina de mejor hace Cristo, no. milenios atrás estábamos dispuestos a dar la vida por un Dios. Hoy día creo que debemos Bueno, buscar el pero bien para común cristiano, y para respetar el la vida cristiano, humana primero. La voz Don de Hugo, Cristo para el cristiano y el Se evangelio cumplieron los 3 no pasa. minutos, dijimos que vamos a respetar, ¿verdad? Para que todos podamos participar. Gracias, Carmen Gloria, porque también ustedes en su casa están participando
Así que veamos una de las preguntas que ya nos han llegado a través de las redes sociales con el hashtag Llegó tu hora TVN. Carmen, Dígame, ¿estás a favor o en contra de la eutanasia? absolutamente a favor de la ¿Por muerte qué? digna. Porque me tocó vivir algo parecido muy de cerca. Mi mamá tenía una enfermedad, tuvo una insuficiencia renal crónica que finalmente se mezcló con una insuficiencia cardíaca importante. Y hubo un minuto en que ella tuvo que decidir o seguir dializándose o dejar de dializarse, que tiene un nombre técnico que los médicos le dan, que en el fondo es no recibir el tratamiento y falleció a los 3 días. Me costó mucho entenderlo, me costó mucho aceptarlo, pero entendí que era por mi egoísmo que yo no lo aceptaba. No lo Yo dejabas era la ir. que no quería que se fuera. Ella ya estaba harta del dolor, ya estaba harta de sufrir, ella necesitaba soltar. Y creo que uno de los gestos que traté de que fuera uno de los gestos de amor más importantes que hice por mi mamá fue entender su decisión. Y hablar de eso me cuesta, pero creo que todos tenemos derecho a tener una muerte digna en la forma en que queremos y no que nos obliguen, porque a otros no les gusta, a tener que pasar por algo que no soportamos. Carmen, pero una cosa es soltar, dejar ir, pero ¿verdad? Pero otra es quizás sentirse provocando una muerte. Es que ¿Y cómo No es lo tú que sentías la eso provoca. cuando reflexionabas sobre tu mamá? no, pero es que yo siento que el derecho a decidir sobre tú misma es tuyo, y aunque parezca una obviedad, es tuyo. Entonces, ¿cómo yo voy a imponerle a otro? El que exista, que es la misma discusión que se tiene, que existe una ley de eutanasia, no va a hacer que la gente se ande matando, ni se ande muriendo, ni que exista una ley de aborto va a hacer que la gente ande abortando. Si alguien tiene la decisión tomada, ¿por qué tiene que encontrarse con una batalla, pelear con un Estado, como está pasando en el caso de esta niña que vimos ayer ¿Tú en le el informe habrías aplicado la especial? eutanasia a tu mamá? Si mi mamá, no, yo no se lo hubiera aplicado. Por eso Si te ella digo lo que hubiese querido, si la ella lo habrías hubiera querido, acompañado. como fue una decisión de ella, por supuesto que lo hubiera acompañado y hubiera tratado de entender desde ella, no desde mí. Cuando uno quiere entender a otro, tiene que ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro, porque uno tiene sus propios egoísmos y finalmente tú estás decidiendo sobre la vida de otro, pero pensando en ti, no pensando en esa persona. Muchas gracias. Te invito ahora a escoger Otra pregunta. otro de los números que tenemos en este reloj de Llegó tu hora. 2. Número 2. Carola Pérez, qué gusto verte. Qué gusto verte, Gonzalo. Sí, compartimos O sea, una vez en ¿Y tú qué harías? ¿Te acuerdas? Con Consuelo, Berry, con tu ¿verdad? perro. Lo máximo. Con Berry, pero claro, Sí. ahí está la cachorra durmiendo. Ya. Qué Vamos con tu lindo. pregunta, Carola. Bienvenida, Muchas Consuelo. gracias. ¿verdad? Feliz de estar acá con ustedes. Y con la Carmen Gloria. Ay, me Segunda tienen pregunta. agotada, me han tocado duro. Buenas noches, Carmen Gloria, Buenas muy noches, bienvenida. querida. Gracias. ¿Existe la creencia que para triunfar dentro de los medios de comunicación en general, no solamente la televisión, pero en este caso, quedémonos con la televisión, de que hay que tener una belleza perfecta, un apellido tal vez rimbombante, también, o tal vez, ¿por qué no decirlo?, hasta muy buenas influencias? Pero tu caso en particular fue por mérito absoluto. Gracias. ¿Cómo enfrentas tú estas apariencias en televisión desde que comenzaste y cómo lo ves hoy día? Que ya llevas bastante tiempo en pantalla. Sí, llevo harto tiempo. Estoy orgullosa de lo que he logrado. Yo partí con las expectativas bien bajas, porque tal como tú dices, yo soy súper consciente. O sea, me miro al espejo y sé quién soy, ¿no? Entonces, Mujer muy guapa. Linda. O sea, no era el prototipo, ni soy el prototipo de la gente que trabaja en televisión. Entonces, cuando se me ofrece este proyecto que me llega en razón de las causas que yo había tramitado, yo pensé que iba a ser por 2 años. Y estaba segura que iba a estar 2 años y después iba a volver a lo mío y me iba a ir. Y lo que dije en una cuña cuando parte el programa es realmente lo que siento. Creo que esos 2 años se volvieron en 4 y en 8 y ahora van 12, sin tener ninguna cosa específica, especial, ni ser más linda, ni más inteligente, ni más... No, sino que simplemente ha sido que ha habido una sintonía, siento yo, con la gente que nos sigue, con la gente que nos ve, y esa sintonía, esa gente es la que me tiene sentada aquí hoy en día. Si esa gente no existiera, si esa sintonía no existiera, yo no tendría derecho a pantalla, y creo que es lo más justo, creo que es lo más democrático, porque finalmente nosotros hacemos televisión o los que hacen cine, o los que hacen teatro, para el público. Y el público es el que debiera tener la varita mágica para decidir que sí está
o que no quiere ver. Fantástico. Y cuéntame, a través del tiempo, cómo ha ido creciendo esto que nosotros podemos ver como algo tan superficial. ¿Cómo lo has podido ver dentro de la televisión en general? ¿Es efectivamente así? Yo creo que sigue siendo difícil. ¿O es una creencia solamente? Yo creo que sigue siendo difícil la meritocracia dentro de la televisión. Yo creo que son más los casos sobre todo, yo creo que siendo honesta, en el caso de la mujer. Como que a la mujer se le exige que sea bonita, que sea flaca, que sea simpática, que sea un montón de cosas, mucho menos de lo que se le exige a los hombres. Y eso, hoy en día es una realidad, a lo mejor menor a la que era hace unos años atrás, pero sigue siendo así. Sigue pareciéndonos raro o sigue habiendo una crítica muy solapada y en algunos casos incluso directa y ofensiva respecto, pero ¿por qué está ahí si no es tan linda? ¿O por qué está ahí y a quién la ha ganado? Entonces, creo que todavía hay una batalla por dar ahí, todavía hay mucho que avanzar, pero vamos en el camino correcto. Estamos viendo cada vez más mujeres que llegan al lugar importante o a lugares de privilegio en la televisión en razón de lo que aportan, de lo que dan y no de lo bonita ni lo simpática como dije antes. Totalmente. Muchas gracias, Carola. Sí. Se cumplió el tiempo. Gracias, Carmen Gloria. Yo quiero Gracias hacer a una ti. pregunta. Perdona, señora editora. Dígame. El lunar. Se fue. Se fue. Se No, fue. no, pero en la discusión de que tú tenías este lunar, yo sé que te lo sacaste por una razón médica, pero también hubo algo como de estética ahí. ¿Estás contenta de habértelo sacado? ¿Hubo algo por ahí? Sí, hubo dos grandes cambios en mi vida, que una fue la reducción mamaria y el otro fue el lunar. Los dos tuvieron discusiones antes de calificativos peyorativos durante la postulación hasta el Festival de Viña, el Reino Sí, de vamos a Viña, hablar de eso en un ratito. que fueron bastante ingratas. Pero finalmente, en controles médicos, donde a mí me encuentran microcalcificaciones, deciden sacarme la glándula y además aprovecho de hacer un push-up, obviamente, porque ya a los 53 años ya nada está donde debía estar. Y lo del lunar fue algo parecido. Fui a donde una dermatóloga muy conocida a tratar de ponerme Botox y ella me dice, en vez del Botox me preocupa el lunar. Me empezó a hacer un cuestionario de preguntas y me dijo, fuera. ¿Y te lo habrías sacado igual? Como por el tema estético y lo que decía la gente. No, porque ya estoy vieja, entonces ya a esa edad como que ya te da lo mismo el lunar, pues ya llevaba, no sé, 50 años con el lunar, ya no es mucho tema. Pero sirvió. Fíjate que yo siempre digo, yo pensaba que tenía el labio como chueco y cuando me sacaron el lunar dije, Se emparejó. Se emparejó. Era el peso. Era el peso para un lado. Vamos con la próxima pregunta, escoge Ya. otro número. El 8. Número 8. Número 8, otro Hola, de nuestros panelistas ¿cómo estás? invitados esta noche, Sergio Marabolí, bienvenido, director del diario La Cuarta. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero debo que decirte que hay mucha gente que era hincha de tu lunar, que te queda muy lindo. Muchas gracias. Y lo otro que tiene que ver un poco con lo que hablaba un poco antes, que decías que a raíz de tu carrera, a raíz de las causas que llevaste, llegaste a ser una abogada hecha y derecha, pero que llegó a la televisión. Te convertiste en la jueza emblemática, mediática, y eso al mismo tiempo significó involucrarte en las luces, los flashes, las entrevistas. Y llegaste el 2011 al Festival de Viña, yo me acuerdo perfectamente, un traje verde, escotado, una apertura, cada una abertura, y eso significó que Chilevisión te obligara a ser reina de Viña, porque sé que te obligaron, en La Cuarta, ese día fuiste portada al diario, porque el vestido era precioso, te veías muy linda, y eso significó que te llamaron los ejecutivos para que seas candidata. Tengo entendido que tú no querías al principio, eso me gustaría que aclaráramos. Pero tuviste una carrera maratónica que significó después salir segunda por 3 votos, ganó Andrea de la Casa ese año, saliste segunda. Terminó todo este martirio para ti, porque yo sé que fue un martirio. Sí. Y también sé que tuviste insultos de las compañeras, que te trataron mal, que te humillaron, y que el canal no te prestó la ayuda que tú necesitabas. ¿Es así? Es textual, tal cual, con la misma honestidad de siempre. Sí, efectivamente, yo después que crucé la alfombra, que era el vestido verde que recuerdas tú desde la segunda gala, la primera era un vestido color nude, con un escote. Nunca pensé que iba a pasar algo. Yo iba a cruzar la alfombra y de hecho no me quedaba en Viña, me volvía al otro día a seguir grabando, a hacer mi programa, y cuando llego al casino y me entero que estoy deportada en La Cuarta, en las últimas noticias, fui a hablar con los ejecutivos para rogarles que por favor bajaran esas portadas porque a mí no me servían. Yo tenía alegato al jueves siguiente en la corte y iba a ser una vergüenza sentarme frente a los ministros si había estado con la mitad de las pechugas afuera en un diario. Por favor, decía. Nada, ellos se lo tomaron en forma
muy jocosa, chistosa. Yo estaba desesperada. Yo Pero creo que esto- me haber encontrado contigo estaba angustiada. Yo no me quería era que sacaran eso. Y al otro día yo me venía y efectivamente me piden que me quede, que es parte de mi contrato, cumplir con esto del canal. Yo llevaba poco tiempo en televisión y entendía poco los códigos, Sí. así que, claro, hice caso, me quedé, necesitaba las lucas también. Entonces, lo hice y al principio me lo tomé muy a la ligera. Y yo creo que la gente, los periodistas que estaban ahí, vieron que para mí era un chiste esto. O sea, no tenía ni una intención de pelear por la corona, ni de ganarme el título, ni mucho menos. Yo estaba jugando y hacíamos tonteras con Marcelo Arizmendi, nos matábamos de la risa. Cuando empezó a tomar otro tono, cuando empezaron los descalificativos, los insultos que eran sin pudor, sin límite. ¿Qué tipo de insultos eran? O sea, es que decirlo Porque de una... eran de las compañeras, de las candidatas. Eran de las personas que estaban sentadas en algunos paneles conversando, que ya las he nombrado hasta el cansancio, creo que seguirlas nombrando solo les hago un favor a ellas, no pretendo hacerlo. Y ya da lo mismo, ya ha pasado tanto tiempo, creo que a partir de ese minuto se tomó más conciencia en la televisión. No digo que ese sea delito, pero sí fue uno de los tantos en que no se puede tratar así a nadie. Y no porque yo esté de acuerdo o no, que sea bonito, fea o gordo o vieja, da lo mismo, sino que nadie merece un trato peyorativo de esa manera tan descarnada, porque detrás hay familias, hay sentimientos, hay emociones. Pagué caro el precio de jugar con algo que en realidad no me importaba. Y el trato entre mujeres, ¿qué Sí. pasa ahí? Era entre mujeres. Por El eso, peor ¿qué trato fue pasa entre cuando mujeres. uno siente que hay finalmente que las peores críticas, o las más injustas, o las más hirientes, pueden venir de mujeres también hacia una mujer? Es la que más te duele. Y yo creo que lamentablemente en Chile, fíjate, yo creo que en términos generales, la mujer es más ofensiva con la propia mujer que los hombres. Es lo que a mí me toca ver, por lo menos en las redes sociales. Los hombres en general no son tan ofensivos, tan descalificadores con las mujeres, sobre todo en aspecto físico. ¿Te duelen las redes sociales a veces los que dicen? Me pican más que me duelen. Me pican porque no soy capaz de quedarme callada. ¿Por qué me tengo que quedar callada y aguantar que esta señora me insulte y yo voy a tener que quedarme ahí como para ¿Y aguantar? que se bloquea o No, responde? contesto. Contestas tú. Perfecto. Respondo. Vamos con la próxima pregunta del panel. Ya. Escoge otro número. ¿Qué números me quedan hartos? 1, 3, 4, 6, 3. 9. 3. Número 3. Mi querido. Ignacio Carmen Franzani. Gloria, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Consuelo. Bueno, a ver, te quiero llevar a un poco la contingencia, la actualidad. El proyecto, el polémico y comentado proyecto de viviendas sociales en la comuna de Las Condes. Se han arrojado en las redes sociales, en los medios de comunicación, argumentos realmente insólitos, que decir los cacerolazos, ¿no? Vergonzoso. Y que básicamente, vergonzoso, y que básicamente habla de una herida abierta a la sociedad chilena, que es el clasismo, el potente clasismo que de tanto en tanto aparece, reflota, se destapa. ¿Qué opinión te merece el caso puntual ahí en la Rotonda Atenas, en la comuna de Las Condes? ¿Y qué es lo que tú sientes está mostrando, ¿no? Está sacando esa mugre de debajo de la alfombra. Me parece, hoy día lo comentaba en mi programa, me parece un vergonzoso ejemplo o muestra de lo que somos como país muchas veces. Fíjate que yo hoy día hacía un análisis la cantidad de accesorios o réplicas de lujo que hay en Chile, la cantidad de perros de raza, las carreteras que las están forrando con muro para que uno no vea la pobreza que hay alrededor. ¿Nos duele la pobreza? ¿Y creemos a lo mejor que no mirándola va a desaparecer? ¿Que si no la tenemos cerca va a dejar de existir? ¿No es más digno hacerse cargo de la pobreza? ¿No es más digno dejar de decir discursos políticos o palabras políticamente correctas y hacernos cargo del problema? Somos un país con altos índices de pobreza y la pobreza va a seguir existiendo mientras no seamos capaces de mirarla a los ojos. Y eso es lo que estamos haciendo, haciéndonos los locos, no queremos viéndola. Y creo que toda la información que puede haber al respecto no está de más y sirve, porque sirve saber que a lo mejor países como Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa van por la integración y las políticas de arquitectura, de urbanismo en las ciudades van hacia la integración. Se ha demostrado, fíjate que hay estudios en Estados Unidos donde dice de los niños que han sido criados en procesos de integración, de traslado de barrios, tienen un mejor futuro, con mejores ingresos y la mayoría de ellos acceso a la universidad. ¿No es eso lo que queremos o lo queremos muy lejos nuestro? Carmen Gloria, y tú en
particular, en lo personal, ¿ha sido víctima de clasismo alguna vez? Pero, o sea, no recuerdo un hecho, sería muy cínica si te contara una historia, pero creo que todos en algún minuto hemos sido víctimas de algún clasismo. O sea, yo no tengo un apellido rimbombante, no soy rubia ni mido 2 metros, mi familia es de familia de esfuerzo, mi padre era carabinero, mi mamá dueña de casa, más encima inmigrante. Entonces creo que en algún minuto a uno le han dicho más que es más negrita, o que es más chiquitita, o que estáis más gordita, pero creo que el clasismo que hemos vivido nosotros es nada frente al clasismo que estamos sintiendo latente hoy en Chile con la migración, con el proceso que se está viviendo de la integración social que se pretende establecer en Las Condes, que por lo menos no es primera vez, se ha hecho otras veces, pero esta parece que levantó más polvo que las anteriores. ¿Tú no tendrías ningún problema de vivir al lado, por ejemplo, de un proyecto de vivienda social? Por supuesto que no, yo vivo al lado de lugares, vivo en Colina, entonces hay proyectos sociales cercanos. Está todo muy cerca de ahí. Sí, Claro estamos todos que mezclados, como debe ser. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, Carmen Gloria. Sí, pues. Vamos a ir ahora a un momento muy especial esta noche, que se llama Abajo Luces. Carmen Gloria, ¿Ya? tenemos un mensaje para ¿Para ti. mí? Sí, es para ti. Quiero que abras este sobre y que lo leas. En Ay, voz me alta. asustas. En voz alta, por favor. Para que todos podamos escuchar de qué se trata ese mensaje. Mi hija, Constanza. mi hija mayor, tiene 21 años, estudia arquitectura. Ay, esto va a terminar mal, yo soy llorona. Mamá. Ay, la canción no es... Y decirte cosas al oído, ser tu manta cuando tengas frío. Mis hijos fueron un largo proceso de prueba y error. Yo no quedaba embarazada. Me demoré 6 años en que naciera mi primera hija. Y durante todo el embarazo yo le cantaba esta canción, se la ponía. Hoy son 3. Agradezco tenerte como ejemplo de vida, siempre saliendo adelante, porque no importa lo que haya pasado, lo que importa es poder levantarse cada vez que uno cae y no darse por vencida. Siendo fuertes en cada momento de nuestras vidas, tal como tú nos enseñaste. Por eso admiro tu forma de mirar las cosas, de sobrellevarlas, siempre de la mejor manera posible y de la forma más serena, analizando cada situación en vez de quebrar en ellas. Como tú dices, hoy se llora, mañana se actúa. Creo que es lo que más me queda de ti, tu fortaleza. Sé que fue difícil llegar hasta donde estamos, pero eso solo demuestra el gran esfuerzo que pones para que estemos bien. Gracias por ser la más fuerte, apoyarnos en todo y, repito, darlo todo siempre por nosotros. Un abrazo enorme, tu hija Constanza. La energía de todo en mi vida, como seguramente la de muchas mujeres, son mis hijos. Ellos son la fuente inagotable de mi valentía, de mi fortaleza, de mi ímpetu, de todo. Es lo más importante que tengo en la vida. Dice Constanza que le agradecemos, además, que te haya escrito estas palabras. Ay, qué lindo. Hoy se llora, mañana se actúa. Y eso creo yo, habiendo investigado sobre ti, habiendo leído, escuchándote hoy día acá también, viéndote en la tele, que dice mucho de ti como persona, dice mucho de ti como mamá, como lo escribe la Constanza, pero también probablemente dice mucho de ti como hija. Y como hija tú tuviste una experiencia difícil, dolorosa. Tus papás se separaron cuando tenías 13 años más o menos, una niñita. Y tu papá se va, era su regalona y él desaparece, los abandona, lo buscaste, no lo encontraste. Él luego regresa, ¿verdad? Y hace una promesa que no cumple cuando ya eras un poquitito más grande. Y era volver a estar con ustedes, volver a estar cerca de ustedes. Sin embargo, él no cumple. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo te afecta este abandono? ¿Está esa niña abandonada todavía ahí adentro en tu corazón? Va a estar siempre. Va a estar siempre. Yo lo reconozco porque
Hay veces que me insultan por las redes sociales diciendo que yo tengo traumas de niña abandonada. No es un insulto, es verdad, claro que los tengo. Yo soy más desconfiada en las relaciones de pareja, me produce más rabia el estar frente a padres que olvidan a sus hijos, porque me hacen acordar del mío, porque me hace tener ganas de preguntarles lo que yo no pude preguntarle al mío. Entonces en el programa, obviamente que hago catarsis con eso, y yo creo que es algo que te marca para siempre, que uno aprende a vivir con eso, que uno aprende a manejarlo, que a lo mejor uno trata de no transmitirlo a los hijos, pero tú está, dices que te dan ganas de hacerle las preguntas que ¿Tú quizás sabes no la le cantidad de hiciste? veces que he preguntado por qué? ¿Tú le preguntaste a él cuando te lo enfrentaste? No, pues yo no pude preguntarle. ¿Por qué? Porque no me quiso recibir. Yo me vine sin una respuesta. Hace unos días atrás, a lo mejor el equipo se va a enojar porque va a salir al aire en estos días, grabamos un caso de una niña que venía a pedirle a su papá una última oportunidad para que se conocieran, para que hablaran. El papá la había abandonado, no la conocía. Muy parecido a lo que estaba Era lo pasando. mismo. Y a mí me sirvió mucho porque y hablé con él honestamente, porque le dije, yo hice lo mismo que está haciendo su hija y mi papá no me recibió. Me dijo que en ese minuto no, que después, que volviera más adelante, que él iba a venir. Nunca hubo un más adelante, nunca hubo ese otro día. ¿Por qué tu papá cuando intenta acercarse nuevamente o se acerca, qué pasa? ¿Por qué no cumple? ¿Por qué nuevamente se abandona? Si yo supiera la respuesta, creo que tendría la mitad de trancas de las que tengo. No tengo idea, no sé. Nunca he logrado entender cuál es la respuesta de por qué hay padres que son capaces de olvidar a los hijos. Y no lo restringo a hombres, porque con los años he visto también a mujeres hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Creo que no es una cosa de género, es una cosa de gente que tiene una incapacidad de amar y de ver al otro y de entregarse por el otro como uno esperaría. Tú conviertes esa experiencia en una fortaleza, pero no sé si es también, no quiero ser cliché, pero creo que también es una coraza. Es una manera de armar una armadura para enfrentar otras batallas para otras personas. ¿Hay algún minuto en que tú estás contigo y vuelves a ser esa niñita de 13 años que el papá se fue a pesar de que era la regalona? Ay, sí, sí es una coraza. Yo, si viera mis primeros informes de colegio, era una niñita más bien tímida, retraída, que nadie diría que es la misma que está sentada acá. Y la única persona con la que yo me permitía ser débil, llorar y acurrucarme, era mi mamá. Y hasta el día de hoy, cuando yo siento que algo me supera o que me va a quebrar o que me angustia, es donde mi mamá, donde voy, hasta el día de hoy. Es con ella con quien yo me siento, converso, me desahogo, hablo. Aunque ya no está. Aunque ya no está. Con ella tengo una conexión muy especial que me sigue dando una pena enorme el que no esté. A pesar de que hable y hable de ella. Está acá también en esa conexión. No se me va a pasar nunca, pero es la relación más emocional que tengo, más desde mi propia debilidad, la tengo con mi madre. Con el resto del mundo yo soy una leona. Soy fuerte, peleo por lo mío y lucho por los ideales que yo creo y que me tienen convencida. Solo con mi mamá soy débil. Pero tengo entendido que tu mamá igual era bien como estricta, ¿verdad? No, era una mujer como bien, finalmente, que tuvo que hacerse cargo de esta familia y al final era bien dura, no era tan apapachadora. Sí, sí, mi mamá era descendiente de libaneses y mi abuelo era muy así, muy estricto, muy machista. Entonces mi mamá también tenía esa forma de ser. Ella no era mucho de contacto. Era más bien de regalonearte con la comida, con las cosas, de estar preocupada, pero te tocaba poco, excepto que te viera muy mal. Y después, cuando nosotros teníamos 12, 13 años y ella se separó, también tuvo que salir adelante con 3 hijos sola. Igual que tú. Con un padre ausente o un marido ausente que fue mi papá. Entonces, eso la transformó también en una mujer fuerte, en una mujer que nos educó para el rigor, para salir adelante, donde había que estudiar, había que levantarse, había que levantar la cabeza, y había que trabajar, y había que sacarse la mugre, porque ahí en esa mierda no íbamos a morir. Entonces, eso está en los genes, y yo creo que lo hemos transmitido generación tras generación. Mi mamá me lo transmitió a mí, y yo sin duda, cuando leo la carta, lo veo en mis hijas, y me encanta que sea así, porque siempre he dicho, estoy criando a mis hijos para que vivan cuando yo no esté, para que sepan vivir sin mí, y creo que él te está haciendo, va para allá. Fue cuando tu mamá se enfermó que lograste establecer
un lazo más, no sé si más estrecho, más profundo con ella? ¿Cuando empieza a partir, cuando está en riesgo? Sí, yo creo que mi mamá se permitió ella hablar desde la emoción y no desde lo que, del deber ser, cuando ella se sintió que estaba partiendo, cuando ella sintió que ya no había vuelta. Entonces empezamos a pasar largas tardes en el hospital conversando, hablando, planeando el futuro, revisando la vida para atrás, lo que había pasado, lo que iba a pasar, lo que iba a seguir pasando. Y nos permitimos llorar juntas, hacernos cariño, que era algo poco habitual, tocarse, hacerse cariño. Y tuve el privilegio de que mi mamá diera su último suspiro en brazos míos. O sea, yo la tenía a ella absolutamente tomada en brazos, haciéndole cariño cuando mi mamá dijo adiós. Y fue un privilegio, creo que fue un decirnos ya basta de ser la fortaleza y somos humanos, mostrémonos como estamos. Y ese instante se dio, se lo agradezco a la vida y se lo agradezco haber tenido la oportunidad de haberlo vivido con ella. ¿Hiciste alguna promesa ahí o te hiciste una promesa a ti cuando ella se fue? Sí. Sí. ¿Cuál? Transmitir lo que ella me dio a mis hijos. Y creo que va para allá, va bien la cosa. Como esas mujeres que van siguiendo la cadena. Sí, porque las mujeres transmitimos eso, no sé si los hombres, yo soy mujer, hablo desde mí, pero sí tenemos algo que queremos transmitirle a nuestras hijas. Vamos soltando lo que hicimos mal, porque nos damos cuenta que hicimos también tonteras. Uno va recogiendo la experiencia buena, lo que te sirvió, y uno trata de traspasárselo a los hijos. Uno no puede traspasar experiencia, pero a veces uno traspasa la emoción y con la emoción los hijos se enganchan a esa experiencia. Tú siempre das consejos desde la norma, ¿verdad? Como retando, como fuerte, a cargo, vamos, hay que hacer esto, usted haga esto. Y acá estás compartiendo Sí, ha sido difícil. una vivencia que también al final es compartir un consejo, desde otro lugar, obviamente, no estás imponiendo, pero lo que te pasa a ti, cómo tú lo has vivido, cuántas mujeres que han pasado por lo que tú has pasado también y pueden aprender de ti, de cómo te levantaste, de cómo surgiste, de cómo saliste adelante. Yo creo, como dijiste, o sea, no es una historia inédita, no es mi historia, es la historia de miles, de cientos de mujeres y algunas con muchas más adversidades que las mías, con muchas menos posibilidades de salir adelante que yo. Pero compartir las historias hace que de repente uno no se sienta solo. Hace un tiempo yo empecé sin querer a conversar con grupos de mujeres que estaban tratando de salir adelante de alguna situación compleja y qué tremendo es cuando uno le tocó vivirlo, cómo te hubiera servido escuchar otra historia de referente, saber que otro pasó por ahí y que pudo salir adelante, a lo mejor con más, con menos esfuerzo, con más o menos posibilidades, pero creo que mi historia no dista en nada de la de cientos y cientos de chilenos y que tener la oportunidad de poder conversarla, a lo mejor que el tema se siga conversando en la casa, que a lo mejor lo sigamos analizando, que a lo mejor le demos una vuelta, que a lo mejor le dé una esperanza y si eso le sirve a una de cientos ya valió la pena. Hoy se llora. Mañana se para a trabajar uno, mañana se sigue. Muchas gracias, Carmen Gloria, por compartir este momento. Te doy un besito. Gracias. Un millón, porque también la intimidad y de repente cuesta compartirla. Muchas gracias. Sí, de verdad. sí, no, yo soy bien emotiva por esa rudeza, se derrite en un segundo cuando me pinchan y chao. Muchas gracias. No, a ustedes. ¿Sigamos conociendo más de ti? Se me olvidaron los números, pues. A ver, vamos viendo cuáles son los números que tenemos. No, el 1 no he dicho, ¿no? A ver, ¿qué números nos quedan? El 1, por ejemplo. El 1, pues. El 4, el 6, el 9. El 1, número 1. Allá, ¿no? Don Arturo Guerrero, directo de La Chimba. Sí, Aquí. justamente las dos visitantes de La Chimba. Sí, Sí, po. pues. Sí, ¿Vas a La Vega tú también? Pequina, Sí, yo me también. encanta ir a La Evitemos Vega. cualquier mal comentario. Ah. Y es más, yo creo que La Vega reúne justamente lo que estábamos analizando. El hecho de compartir, de apañar, Sí. de alguna manera que tiene que ver con la transparencia. Y dijiste algo. Vamos con la pregunta. La pregunta va porque tengo 3 minutos y ya calculé. Carmen Gloria, Dígame. tú tuviste una pelea
con el ex esposo de Raquel Argandoña, con Hernán Calderón. Sí. Producto que en el concepto machista, él felicitaba a su hijo por salir con amigas semidesnudas, con pistola y se creía el supermacho. Y criticaba a su hija porque sacaba una foto de la belleza sexual. Sensual. E incluso tú le dijiste que era un machista. Sí, pues lo considero machista. Ya. Y por ahí sale el hijo diciendo que tú estabas celosa porque él era mejor abogado que tú. ¿Qué opinas de eso? Sí considero machista que hay una diferencia que le permite a un chico, por ser hombre, hacer ciertas cosas, y a una chica que se decide mostrar su cuerpo, que es su cuerpo, se le reproche en forma tan intransigente. Considero que no hay una igualdad de trato. Y para mí era un acto machista y sigue siéndolo, y se lo dije en su cara, porque lo tenía al frente, con todo el respeto del mundo, pero se lo dije directamente. Pero estando de acuerdo contigo, ¿no considera realmente mucho más injusto que siendo el padre de los dos? Sí, pues. Ya, y de alguna manera defendiendo, o sea, un acto sí que era muy justo y el otro acto era muy injusto. Es que para mí era impresentable lo que estaba haciendo, porque si uno podía criticar la actitud del hijo, no solamente era una foto de connotación sexual, sino que había una serie de simbolismos ahí que eran, yo diría, yo le dije a él, yo como mamá me preocuparía, que eran peligrosos. Habían armas, había billetes, había un montón de cosas en un niño de una edad relativamente joven. Yo me preocuparía como mamá. En cambio, en las fotos de que él me cae maravillosamente bien, era una foto sensual donde ella mostraba algo, insinuaba algo de su cuerpo. No tenía nada. Entonces me parecía que había una diferencia de trato que no había que recalcarla y había que decirla. Pero hay un detalle, fíjate, que a mí me preocupa y como taita, como abuelo hoy día, de alguna manera, que tiene que ver con este machismo enfermizo, y no exclusivamente de los hombres, sino de las propias mujeres a veces, que lo van metiendo en la cabecita como que nosotros somos los superanos. Y yo te lo digo sinceramente, con los 62 años que tengo, gracias a mi madre por haberme parido, porque de alguna manera tiene que ver con la vida, con el diario vivir. Y yo creo que nosotros como padres, y estás de acuerdo conmigo, en que somos muy culpables de ese machismo enfermizo. Por supuesto, nosotros estamos educando a nuestros hijos y por eso que hoy en día es tan importante hablar de este tema, para que las mujeres que estamos educando, a las mujeres del futuro y a los hombres del futuro, tomemos conciencia de lo que significa esta igualdad de la que buscamos. Y esto es súper importante dejarlo en claro, y aprovecho tu pregunta para decir, el feminismo no es una lucha contra el hombre, el feminismo es una lucha por nuestra igualdad, por nuestros derechos. No queremos ni más ni menos que ustedes, queremos lo mismo que ustedes. Y respecto a la declaración del hijo, no, mejor no hablar de ciertas cosas. Carmen, no hablar de ciertas cosas. Gracias, Arturo. Tiempo. Tomando una cosita, si tu hijo, ¿qué tiene tu hijo, Vicente? 15. 15 años, ya. 16, vale. Si se sacaron unas fotos como las que se ha sacado el hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, con la chica ahí, con el glúteo al aire, y la pistola, y el bling bling, ¿qué le dirías tú a Vicente? Vamos, conversemos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué pistola? ¿De dónde sacaste esa pistola? ¿De dónde salieron estas chicas? De verdad, para mí sería un drama. Diría, algo le está pasando, está con una crisis, está pidiendo auxilio, porque esto ni siquiera lo hace en privado, lo está publicando en una red social. Entonces, obviamente, está llamando la atención. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo a ese niño? Y si yo soy incapaz de resolverlo, o él no tiene la confianza para contármelo, veamos un especialista, conversemos, hablemos con el profesor, veamos qué grupo de amigos tiene. Para mí sería una alarma, pero potente respecto a mi hijo si yo viera esa foto. Muchas gracias. De nada. Próximo número. ¿Qué nos queda? A ver, el 4, el 6, el 9, 11, 12. 9. Número 9. Ryan Araya. ¿Qué tal, Consuelo? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Lista con la próxima pregunta, Carmen Gloria. Gracias por estar junto a nosotros. Hay cierta polémica en el ambiente desde que se supo una serie de casos de abusos. Vimos lo de Herbal Abreu, vimos lo del Nicolás López, pero no me quiero detener en él puntualmente, sino en quién lo representa. Y llevarte justamente a las lides de los tribunales de justicia. Me cuesta decir en quién recae porque da la idea de que hay una elección específica de quién tenía que ser la defensa de Nicolás López, que es Paula Vial. Paula Vial, que se declara en su biografía de Twitter, razón de la polémica, feminista militante. Y te quiero preguntar, ¿dónde está el límite entre el legítimo ejercicio de la profesión, que implica varias convicciones, que puedes defender a quien quieras, y por otro lado, que todas las personas merecen
y deben tener una defensa, versus las convicciones propias que además han sido declaradas en espacios públicos, como el caso de Paula Vial. ¿Dónde está el límite? El límite lo pones tú. Yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando con Paula Vial en absoluto. Creo que la defensa no hay por qué confundirla con inocencia y desacreditar lo que se hizo a través de una investigación periodística no es el camino, ni menos poner en tela de juicio lo que las víctimas declararon en un ambiente en que ellas sintieron que era el que correspondía, el que se sentían protegidos. Entonces, empezar a derrumbar las convicciones que hemos tratado de avanzar respecto a cómo debe reaccionar una víctima frente a un acoso, me parece que solo destruye, solo perjudica y no beneficia en nada, ni siquiera a su defendido. ¿Es un problema el que ella se declare feminista militante para esta representación? No debiera haberlo sido, pero creo que la forma en que ella ha enfrentado esta defensa y las contradicciones garrafales en las que siento yo que ha entrado respecto a las convicciones del feminismo y la forma en que ella ha tratado a las víctimas que declararon en la prensa, lo hace improcedente y daña su postura frente al feminismo. ¿Termina siendo más incoherente tal vez la manera en la que trata a las víctimas que la manera en la que defiende a Nicolás López? Por supuesto que ese es el problema. Ella tendría todo el derecho a defender a alguien y a defenderlo con las herramientas que ella cree necesarias, pero la forma en que ataca a las víctimas es exactamente lo que el feminismo está tratando de que no ocurra con otras víctimas de abuso, con otras víctimas de abuso no solo sexual, sino que también abuso laboral. Entonces, no puedes tener un discurso por un lado y ejecutarlo de otra forma. Creo que esa ambivalencia hace que pierda peso en su participación en el movimiento feminista. Aunque al mismo tiempo se dice, bueno, todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa y por lo tanto no todos los penalistas defienden a los inocentes, necesariamente. Es que defensa no es sinónimo de inocencia, que es lo primero que tenemos que entender. La defensa puede significar un juicio justo, una pena acorde al delito cometido, puede significar preocuparte de que se apliquen las atenuantes o que no se apliquen ciertas agravantes. Es una cosa muy técnica, pero también tú puedes estar convencido absolutamente de la inocencia de tu defendido y alegar esa inocencia en el tribunal. Pero si tú perteneces, que yo creo que es lo complicado y lo puntual en Paula Vial, si tú perteneces a un movimiento feminista que está en una lucha en decir que las víctimas de abuso tengan el valor de denunciar, que la gente entienda que esta denuncia puede demorar años, que lo hacen en el ambiente que se sientan más seguros y más protegidas, después no puedes decir, bueno, no denuncien en el diario, ¿por qué hablaron ahora y no antes? ¿Y por qué lo hicieron ahí? No, ahí hay una en un caso que además específicamente profunda. Está altamente mediatizado. Sí. ¿Cuánto ingiere eso en esta situación? Yo creo que esta es una opinión muy personal. Yo creo que todas las causas de tribunales, las causas judiciales, la prensa influye de cierta manera. O sea, yo recuerdo perfectamente en causas de connotación nacional que me tocó participar, donde se hacía una recolección y revisión de toda la prensa nacional todos los días. Y eso es porque alguien la lee, a alguien le importa y a alguien le preocupa lo que está saliendo en la prensa. Muchas gracias, Gloria. Tiempo. Gracias, Rayén. A ver, ¿qué número nos quedan? Vamos al próximo número. 11. 6. 11, dijo 11. El número de los maestros. Número 11. Adelante, Rumpi. Hola, buenas Hola. noches. Buenas noches. ¿Sabes qué? Otro de los temas que de connotación pública, te quiero llevar que tú defendiste a Rodrigo Orias, que fue este joven que viajó del sur, se arrienda una pieza en el centro y va a la Catedral de Santiago. Hay un sacerdote italiano, Faustino Gassiero, que termina una misa y esta persona sube y con un cuchillo le corta el pescuezo, digamos, lo degolla y muere en la Catedral de Santiago. Y a ti te toca defenderlo. Entonces te nombraron tus colegas como, qué sé yo, la abogada del diablo, ¿no? Un tipo que en la catedral mata a un cura, digamos. Felipe Camiroaga me puso la abogada del diablo. Mira, entonces yo lo que... después tú siempre estuviste convencida de que él iba a salir libre. De hecho, sufría esquizofrenia. Sí, entonces tú siempre confiaste en que iba a salir libre, pero él sale libre porque se tiene que tomar una pastilla para la esquizofrenia y eso lo deja sanito, digamos. ¿Confiamos en que él si se toma la pastilla o confiamos en que se toma la pastilla, por lo tanto no va a que se atraviese otro en su mente y ir a por él? Yo entiendo tu postura, porque fíjate que increíblemente Chile es un país con altos índices de enfermedades psiquiátricas, pero con un desconocimiento abismante respecto a las enfermedades psiquiátricas. Tal desconocimiento hay que ni siquiera tienen mucha cobertura en ningún sistema de salud. Sin embargo,
Una persona con esquizofrenia paranoide, que es la que tuvo Rodrigo, que es la que produce alucinaciones y seguimientos de ideas fijas, tiene una recuperación, puede vivir con ella, siempre y cuando esté sometida a un tratamiento. Rodrigo, cuando yo lo conocí, tenía dos opciones: terminar sus días en la calle 15 de la cárcel, siendo olvidado por la sociedad, o tener un sistema que yo aspiro que algún día Chile empiece a verlo como algo serio, un sistema de rehabilitación y reinserción social. Gracias al gobierno extranjero que hizo una colaboración, Rodrigo pudo acceder a un sistema de rehabilitación en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo con los mejores profesionales que había en Chile en ese minuto. Él tuvo cerca de 4 años, 3 años y algo, en el Hospital Psiquiátrico, donde toma conciencia de su enfermedad, donde se le estabiliza con un tratamiento médico que él tiene de por vida. Y luego de eso viene el paso siguiente, que es lo que debiéramos hacer con las personas que cometen algún delito, más aún cuando es un delito derivado de una enfermedad psiquiátrica: la reinserción. Ingresarlos a la sociedad. ¿Tú de verdad crees que él, producto de estas alucinaciones, va y comete algo tan alevoso, digamos, que ir, sentarse, esperar que termine, es solo producto de una enfermedad y que esta pastilla lo va a sanar para siempre, digamos? No lo creo. Estoy convencida que así es. Sí, y en eso se realizaron más de 20 pericias psiquiátricas en el Hospital Psiquiátrico de Santiago y otras más particulares. Y no es tan simple como tomarse la pastillita, porque él además queda control de por vida de la autoridad sanitaria del lugar donde él se encuentre. Eso quiere decir que él tiene que concurrir cada cierto tiempo a tomarse muestras que le dan a entender a los facultativos si está o no consumiendo el medicamento, y mientras toma el medicamento va a estar estabilizado y por lo tanto una recaída es imposible. Si ¿Es imposible? Es imposible. Es imposible, porque la esquizofrenia es una cosa química. Entonces el remedio, parejito. Lo estabiliza. Gracias, Rumpi. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Luego de este corte viene el round de preguntas cortas. Sé que lo están esperando. No pero me faltan todavía uno. Me quedan números. Me quedan por de números. Me quedan por de números. Y el round de preguntas cortas. Estamos de vuelta en Llegó tu Hora, conversando con Carmen Gloria Arroyo. Hicimos las paces con mi profesor. Me alegro. Sí, ha sido una discusión con Hugo Zorrilla, Carmen Gloria. Y le advierto que me abrió los ojos por un asunto muy importante. Don Hugo, el mal que han hecho esos curas es que perjudicaba a la iglesia. Ya, ¿estamos de acuerdo entonces? A la en cárcel. Algunas cosas. A la cárcel. Me alegro que estén de acuerdo. Estupendo. Quedan 3 números, 4, 6 y 12. ¿Cuál escoges? 12. Número 12. Denise Malebrán. ¿Cómo estás, Consuelo? Feliz. Así se te ve. Súper contenta. Gracias por estar acá. Carmen Gloria. Diga. Consternación, indignación. El país completo se ha escandalizado con cada uno de los casos que ha dejado en evidencia la desprotección en la que viven muchísimos niños que debiesen estar bajo la tutela del Estado, cuidados, resguardados. Obviamente la culpa, una palabra tan fuerte que manejamos nosotros, sobre todo los creyentes, ¿no? Sí. Se ha trasladado de alguna manera y se ha pimponeado entre los gobiernos, porque son los gobiernos que han sido finalmente los que han abandonado esta institución, pero también los tribunales de familia, también los jueces que han deliberado, por ejemplo, en el caso de Ámbar, de haberle pasado a su tía, ¿cierto?, el cuidado de esta menor, como en otros casos, ¿no?, tan dramáticos como este. Quiero saber tu opinión, porque yo sé que a ti te impactó muchísimo ese caso. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre los jueces que finalmente toman estas decisiones? Porque además por la prensa no me he enterado que muchas veces ni siquiera leen los informes, ni siquiera toman una decisión en conciencia y conocimiento del estado del menor. Fíjate que yo en un sistema que obviamente es incomparable al sistema de tribunales de justicia, a lo que yo humildemente hago en el programa, que es a lo mejor un 0,01%, he tenido esa sensación de angustia y frustración que uno vive cuando a veces estás con la mamá, con el papá, con el niño. Una mamá que no se quiere hacer cargo, un papá que no le importa a ese niño y no sabes a quién entregárselo. Y uno dice, la opción es institucionalizarlo, sabiendo lo que hoy significa institucionalizar un niño, sabiendo las condiciones en las que están los servicios para los niños, el Sename en este país. Entonces te empieza a angustiar y te empieza a desesperar, porque al final te terminas quedando con el mal menor. Y yo te parto explicando por ahí porque creo que muchas veces, sin justificar a nadie,
Los tribunales deben encontrarse frente a situaciones muy similares, donde no hay nadie que se quiera hacer cargo o que tenga las condiciones para hacerse cargo. Porque lo que está pasando con el Servicio Nacional de Menores es vergonzoso para nosotros como país. Y tengo la convicción, además, que es de una muy mala administración y muy mala forma de hacerse cargo del problema, porque conozco proyectos de fundaciones privadas que están tratando de arreglar y que en muy corto tiempo logran muy buenos resultados. Entonces uno dice, ¿quién no le quiere poner el cascabel al gato? ¿Y por qué? Porque un periodo de gobierno dura 4 años, entonces no nos interesa mientras nuestros niños se mueren. Entonces la culpa no la dejaría restringida a los tribunales sin exculparlos tampoco. Pero creo que hay un sistema que no está funcionando. No queda limitado al tribunal, porque muchas veces el tribunal tiene que tomar una decisión respecto a un niño en riesgo, tiene que ponerlo en alguna parte, y todas las partes que tiene son malas. Y la no hay ninguna complicidad, buena. Carmen Gloria, que también le compete a quienes tuvieron las alertas y no hicieron nada. O sea, hay jardines infantiles, colegios, vecinos. Informes que vimos pasar, historias que vimos y conocimos. O sea, a todos nos parecía anecdótico y a lo mejor lamentable tener que nombrarlo de nuevo, la historia del Cizarro, pero nunca reparamos en pensar que ese niño entraba y salía una y otra vez con las mismas condiciones y cada día con un prontuario más alto de una institución donde supuestamente se iba a rehabilitar. O sea, yo hago un análisis más profundo. Cuando se creó la reforma procesal juvenil, se creó esta reforma pensando en que los chicos iban a tener una segunda oportunidad para rehabilitarse y no delinquir de nuevo. Pero ¿cómo pretendías eso si las instituciones donde lo iban a rehabilitar no existían? No es una cárcel. No existían, no las habían construido, no las tenían programadas. Y hoy día nos escandalizamos que exista esta puerta giratoria para los jóvenes. Por supuesto, si hicimos las cosas a medias. Ay, me apasiono con este. Sí. Está muy bien, se nota. Tenemos que apasionarnos todos, además, Sí. con los niños, ¿verdad? Sí, como país. De capitán Sí. a Paje. Gracias, Denise. Ojalá. Gracias a usted. Carmen Gloria, quedan 2 números. Nos vamos al otro lado, al 6. 4 y 6. Al 6. Número 6. Eliecas. Hola, buenas noches, Consuelo. Habemos hartas chicas de rojo hoy día. Sí, bastante. Y la Carmen Gloria con los zapatos. Mis zapatos rojos. Total. Vamos con tu pregunta. Carmen Gloria, buenas noches. Muy buenas noches. Tú te has autocalificado como una mujer que no se queda callada, Sí. una mujer soberbia, entrona y persistente. Bien, mi pregunta es lo siguiente. ¿Qué costo tiene en tu vida? Porque de repente el tomar el personaje de la guerrera, del soldado siempre listo, esa guerrera que tiene que ser confrontacional, fría, distante, dura. ¿Qué costo ha tenido en ti como mujer en tu vida el asumir ese rol? Yo lo divido en 2 facetas. Una es la faceta pública, en la que yo soy todo eso, y el costo es que la gente se siente con el mismo derecho, y es lo justo, así debe ser, en ser igual conmigo. O sea, si hay alguien que yo no le gusto, me lo dice sin ningún tapujo y sin ninguna delicadeza, y me parece que es justo, que está bien. Perfecto. Me increpan de la misma forma en que yo increpo, me parece que equilibra la balanza, así que lo acepto, y lo rebato si es que no estoy de acuerdo, etc. Y bien poco me importa esa faceta, o sea, me la tomo muy en serio, con mucho respeto, pero es mi faceta pública, mi faceta laboral. En mi vida personal, con mis amigos, con mi familia, soy yo. Soy bastante menos confrontacional, menos peleadora, menos alegadora. ¿Ah? ¿Menos dura? Mucho menos dura, soy bastante más tranquila, más piola. ¿Y cómo? Excepto que ataquen a alguien de mi círculo. O sea, le hacen algo a me uno, imagino cómo te a uno pondrás de ahí. mis hijos o a mi pareja, y yo salto, pero inmediatamente. Carmen Gloria, ¿cómo te acercas a la dulzura, a la ternura? De hartas formas, de hartas formas. Cuéntame. Yo soy bien preocupada de la gente que quiero. No tengo límite para la gente que quiero, ni un límite ni emocional, ni de hora, ni de día, ni de plata, ni de ninguno. Soy capaz de desprenderme de lo que tengo por alguien que a mí me toque alguna fibra. Me conecto con la emocionalidad también, y me gusta, que a lo mejor es una actitud media masoquista, me gusta conectarme con el dolor de la gente, me gusta conocer experiencias de vida extremas. Creo que finalmente, y soy bien dura en calificarlo, yo creo que finalmente soy muy egoísta, porque creo que conociendo esas experiencias de vidas duras, finalmente gano yo más de lo que aporto, pero me mantiene con los pies bien puestos en la tierra, me mantiene conectada con las emociones, Te mantiene presente. Sí, me siento viva. Y con respecto a tu postura tú has estado a favor, digamos, de la no violencia, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Has sido víctima alguna vez de violencia tú?
como mujer, como persona? Sí, yo creo, sí, abiertamente sí. Sí, me ha tocado vivirla en carne propia y por eso la defiendo con tanto ahínco y la ataco y me he dedicado a aprender sobre ella, a instruirme sobre ella, a enseñar cómo funciona, cuál es la mecánica y así prevenirla. Se nos acabó el tiempo, me ha encantado Gracias saber a Dios. ¿Qué has aprendido? Te doy todo el permiso, Elida. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de esa experiencia? De haber vivido violencia. ¿Y si puedo ¿Qué has sumarme? aprendido? ¿Y si puedo tuya? sumarme? Quiero Carmen saber, Gloria, tú lo dijiste, no te puedes ir. Carmen Gloria, Gloria, ¿de qué estamos hablando? Quiero Lo que saber, puedas compartir, ¿de qué tipo quiero de saber violencia? de tu corazón, ¿qué has aprendido tú como mujer, como persona, el haber sido víctima de violencia? Porque hay un aprendizaje siempre, creo yo. Hay un en las aprendizaje cosas. tremendo. ¿Cuál es tu aprendizaje como mujer, como persona? Que cuesta mucho que la gente entienda todo lo que contiene la violencia. Que lo más común es que la gente se quede en la cosa burda del golpe y olvida todos los otros tipos de violencia. Y esa violencia invisible es la que más cuesta gritarla, la que más cuesta pedir ayuda y de la que más cuesta salir. ¿Tú lo has vivido? He vivido, sí. Te entiendo. Muchas gracias. ¿Qué hiciste cuando enfrentaste eso? Crecí. Y con eso basta. Así se sana. Así se Es sana. la única forma de sanarlo. Perdonarlo y crecer. Y crecer. Exactamente. ¿Lo compartiste con alguien? Estoy pensando también No. en esas personas que viven esa violencia silenciosa, que quizás nos están mirando hasta ahora en la casa, que te están Lo estoy escuchando. compartiendo, creo que con toda la gente que nos sigue en el programa. Yo siempre que puedo trato de hablar de cómo funciona, de cómo empieza, que no se queden con lo obvio, que no se queden solamente con que es terrible el golpe físico, pero que hay otra violencia que es mucho más invisible y que la tenemos casi normalizada, que la vemos y no reparamos en ella, no nos preocupa y no la tomamos en serio cuando las víctimas nos empiezan a contar. La miramos en menos, se le va a pasar, es una tonterita. No, no son tonteritas. Cuando es como un goteo constante en tu vida, te empieza a hacer daño. Cuando a ti te pasó, me imagino que hablamos de violencia psicológica, no sé, ¿te diste cuenta de esa gotera? Sí, pero que yo no quiero explayarme sobre temas personales porque creo que no es eso lo que enseña. Lo que enseña es lo que aprendí, lo que sé y lo que yo quiero transmitir. Y por eso que tengo un empecinamiento con el tema de la violencia y que siento que tengo el deber de hablar del tema y de enseñar sobre el tema hasta que nos hagamos cargo y los índices de violencia en este país bajen. Muchas gracias por compartir. Muy bien. ¿Queda un número? El 4. El 4, número 4. Queridísima Ale Fosalva. Hola. Qué divertido vernos acá. Sí. Tantos años, nos conocemos hace siglos con la Desde Ale. siglo. Yo tenía una tienda de ropa, quiero contarles, y necesitaba siempre modelos. Yo era la modelo. Modelos honderas que tuvieran Te algo que juro. decir y ella era Yo mi modelaba modelo. la ropa, Sí. hacía la Ale Fosalva hace unos años. Hace mucho Yo tiempo me atrás. gustaría ver las fotos de eso. Hay no fotos debe muy- haber no, daguerrotipo, sí hay. yo creo. Hay Hace tantos fotos. años que... Vamos con tu pregunta, Ale. Carmen Gloria, Diga. tú dijiste que una de las razones por las que entraste a la televisión fue porque estabas pasando por un momento económico más o menos difícil. Estaba pobre como las ratas. Sí, exactamente. Y me imagino lo difícil que ha de haber sido tomar esa decisión, digamos, Sí. porque en el fondo dejar algo que realmente te apasiona, que es el derecho penal. Tú también lo dijiste también, ¿no es Sí. cierto? Sí. ¿Qué pasa en ese momento con tus pares, en ese momento que tú tomas la decisión? ¿Qué pasa con tus pares? Porque me imagino que deben haber habido miles de comentarios que no sé, que tienen que ver con la televisión, con la imagen que tiene la gente de la Deben haber televisión. hasta el día de hoy. Que claro, que se vendió, que ahora es farandulera y etcétera, etcétera. ¿Te llegaron esas críticas a ti? ¿Las sentiste de tus pares? Difícilmente la gente tiene el descaro de decírtelo de frente, muy difícilmente. Sí tuve preocupación de parte de quienes eran muy cercanos a mí, que eran profesores de la universidad, que yo estaba haciendo una carrera profesional metida en el mundo del derecho netamente y casi en el mundo académico, estaba terminando un posgrado, entonces sí le preocupó mucho a los profesores que yo abandonara mi profesión y mi trabajo y mi vocación y solo fueron
con cautela, que lo tomara con moderación, entendieron mi postura, entendieron lo que yo juraba en ese minuto, que iban a ser 2 años y volvía. Y después siempre tuve el apoyo y he tenido el apoyo hasta el día de hoy. Fue muy grato para mí empezar a trabajar en la Corte. Mis primeras causas fueron de connotación nacional, entonces yo tenía relación directa con ministros, con jueces, y hasta el día de hoy se mantiene esa relación y se mantiene ese respeto profesional, que yo lo agradezco con toda la humildad del mundo, porque creo que es un reconocimiento a que se pueden hacer cosas variables, distintas, a romper prejuicios. No toda la gente que está en la tele es tonta, ni toda la gente que está en tribunales es inteligente, o sea, seamos justos, hay de todo en todas partes. Entonces creo que romper esos paradigmas, romper esos prejuicios, lo he sentido, ha sido reconfortante con algunos pares. No dudo que debe haber una gran masa que debe decir que estoy hueca, que se me quemaron las neuronas aquí en la televisión, que gano plata y que todas esas tonteras, y me importa bien poco en realidad. Oye, ¿y te arrepientes? ¡Oh, no, profesor! ¿Y te arrepientes de haber tomado esa decisión? Porque como tú dices, bien dices, Nada. oye, son 2 años y resulta que ya llevas harto tiempo. 12. ¿Te arrepientes? Para nada, ¿no? ¿sabes qué? Hay algo que de verdad lo digo absolutamente convencida y para mí tiene un sentido. Mis compañeros de la universidad se van a acordar que yo cuando estaba en la universidad decía, me encanta la carrera, amo la carrera, me encantaría enseñarle a la gente cómo defenderse, pero la parte que me carga es cobrar. A mí me gustaría hacer esto y cobrarle a otro. Y es justamente lo que hago. Yo le cobro al canal de televisión, pero yo enseño gratis a la gente no le cobro y les ayudo a solucionar los casos, porque nuestros casos sí tienen solución legal, son absolutamente reales. Entonces, siento que estoy haciendo un servicio público y hoy día en el canal público estoy feliz, me encanta. Me encanta saber que la gente llegó el año 1 diciéndome quiero hacer la posición invertida y que hoy día me dicen quiero que me aplique el artículo 150 del Código Civil porque no... Me encanta. Nos encanta además tenerte acá en el canal público, Carmen Gloria. Gracias, Alejandra Fosalva. Gracias, Carmen Gloria. Oye, llegamos al momento, pero más esperado de la noche. ¿Qué va a pasar? Que es el round de preguntas cortas. Solamente tiene así como A o B, sí o no, o la alternativa que te dan. Esta alternativa o esta otra. Y no puedes decir nada Claro, más, aunque falsos. te mueras de ganas. Ay, qué difícil ¿Ya? para mí, ya. Partimos entonces por el número 8, Sergio Maraboli. ¿Cómo estás? ¿Sigues pensando que la ley Zamudia no se aplicaba en la demanda por discriminación de Ignacio Gutiérrez? No dije que no se aplicara, dije que no estaba bien justificada y sigo pensando lo mismo. Qué bueno que tuvo buenos resultados. Sí. Ok. Sí, no estaba justificada. Gracias, Sergio. Ryan. Carmen Gloria, uno de tus hijos comete un delito, pero solamente tú lo sabes. ¿Lo obligas a entregarse, sí o no? Sí. Perfecto. Pablo Maquena. Carmen Gloria, te baja la loca y te vuelves vegetariana. ¿Se sostiene tu relación de pareja, sí o no? Cagué. Rumpi. Ya, esto es ficción. Ya. Si de ti dependiera indultar a alguno de los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco con alguna enfermedad terminal, ¿lo harías? No. ¿Sí o no? No, bajo ningún punto. Dirigiste servicio público. Te ha ido y nos ha ido como canal increíble con tu programa. Ay, gracias. ¿Es esta la mejor revancha contra Chilevisión? ¿Sí o no? Sí. Y contra ese Estoy ejecutivo que feliz dijo de esas tener barbaridades revancha. sobre el servicio público en los programas. Sí. Yo pongo la ensalada. Ya, yo voy con la Tú carne. pones el parrillero. ¿Candidata a diputada o alcaldesa? Ninguna de las dos. Una de las... Tienes que No. decir Tiene que decir una de las dos. Si no, quiero ser política. No, no, Diputada o a ver, alcaldesa. pues si hace política. Diputada Yo pongo la porque- ensalada. diputada porque es más legislativo Diputada. y alcaldesa es más administrativo, no soy mala para administrar. Ya, diputada entonces. Diputada. Ok. Vamos a un corte Oh, me ahora. quedé. Y ya estamos de regreso con el final de este round de preguntas cortas. Espérenos. Estamos de regreso en el reloj de Llegó tu hora. Es bien desordenado el panel, digo, cuando estamos en comerciales. Allá, seguimos con la ronda de preguntas cortas. Carola Pérez. Carmen Gloria Arroyo, Dígame. ¿encuentras justa la condena del caso Penta? Para nada, pues parece imposible que... hoy día leía en una red Pero social sí por ahí o algo... no, pero sí o no, no. ¿Qué quieres bueno, no. preguntar? Pero es que no se embalan Muchas esto, gracias, ¿cómo? Ignacio Gracias. Franzani. Después te digo. Carmen Gloria, estaba pensando, Dígame. ¿te parecen verosímiles los casos que se exhiben en el programa de la doctora Polo?
no es que me parezcan. ¿Sí o yo no? partí trabajando con ellos. Lo son. Ok. Son inverosímiles. Son inverosímiles. 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 Yo te pregunté Dale. si te parecían verosímiles. Ah, no, son inverosímiles. Perfecto. Alejandra Fusano. Carmen Gloria, ¿sí o no? Pucha, que me cuesta ya. ¿Sí o no? ¿Se viene matrimonio con Bernardo? ¿Sí o no? No. No. ¿Puedo cambiar la Porque pregunta? soy vegetariana. Sí, ¿Aún? ¿puedo cambiar la ¿Dijiste pregunta? No, dije no. Aún dijo la Eli. Ya, La Eli sabe ya, más dijo que yo. no. Ya, dijo Uy, que no. soy Dijo más que no, vieja. así es la vida. Lo siento. Ya, profe. El profesor pregunta. Carmen Gloria, si se lo pidieran debidamente, como una petición muy especial, de acuerdo con lo que usted ha comentado, incluso aquí contestándole a Rayel y a otras personas, que asumiera la defensa del sacerdote Óscar Muñoz, ¿lo defendería, sí o no? No. Eli, caso. ¿Qué rol elegirías para ser más feliz de ahora en adelante? ¿Seguir como abogada o como animadora de televisión? Como abogada. Bien. Plop. Oh. Sí, po. Ya. Vas a una comida y Nicolás. pillas a tu pareja, Bernardo, coqueteando con otra mujer. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Dignamente te quedas hasta el final de la comida o te paras y te vas? Me he parado y me he ido. Eso hago. ¿Pero lo has visto coqueteando con otra? Sí, yo encontré que era una situación incómoda y a mí me dan los monos y me voy. Me fui. ¿Quién era? ¿Ah? ¿Y quién era? No, NN. No, ¿Y lo retaste después en la casa? ¿Cómo lo voy a retar? Le hizo un escándalo. Sí, obviamente que fue una larga conversación. Ok. Aprendió. Bien. Sí, yo creo que fue la primera y la última. Excelente. Carmen Gloria. Comiendo lechuga. Póngase de pie. Te quiero agradecer a nombre mío, que además estoy aquí por Gonzalo Ramírez esta semana y la próxima en nombre de todo el equipo, a los panelistas que son un encanto. Sí, Y yo daré qué- las y qué gracias. rico. Darle las gracias a ti que has sido amorosa desde el primer día que me viste en los pasillos de ¿Te acordás? TVN. Sí, ha sido Cierto, muy, es muy verdad. simpática. Agradecerles a todos que fueron duros algunos, pero Gracias todos a muy ti. amables, se entiende y se agradece. Te conocimos más y te agradecemos porque estoy segura que en la casa tus palabras también han servido a muchas personas. Ojalá. Muchas gracias por la sintonía, por haber participado, por estar aquí, por estar junto a TVN. Nos vemos la próxima semana. Al panel también muchas Oye, gracias. y de lunes a viernes a las Llegó tu hora, 17:30. pero sí a- sabe. Gloria a tu servicio. No, la gente no lo sabe. Véalo, de Nos lunes a viernes. encanta. Feliz de tenerte en TVN. Gracias, Chao, mi buenas linda. noches.